te aparté desde el vientre de tu madre para que fueras profeta y fueses un profeta ungido por mí. Eso habla de que aún de que antes que usted naciese, Dios tiene un propósito con nosotros. Con todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito. Usted no es, disculpe la palabra, puede parecer un poquito dura lo que voy a decir. Usted no es un parásito en la tierra. Usted tiene un proyecto. Usted tiene, hermano, escúcheme, Dios diseñó para usted un proyecto, un propósito. Usted no puede pasar por esta vida desapercibido. Usted tiene un propósito. Y cuando yo entiendo que Dios tiene un propósito conmigo, tengo que comprender de la misma manera que ese propósito es un proyecto y es un propósito perfecto. Al mismo Jeremías Dios le dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? ¿De mal? ¿Qué dice más adelante el profeta Jeremías? ¿Pensamientos de qué? ¿De mal? No, ¿alguien leído esa parte? ¿Qué dice? Pensamientos de bien y no para daros a conocer el fin por el cual yo te escogí. Más adelante incluso le dice al mismo profeta: vuestros caminos no son mis caminos, tus caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque yo, Jeremías, tengo un plan contigo, tengo un proyecto. Escúcheme, hay muchos que creen que porque están viviendo un momento difícil, Dios se olvidó de ti y Dios no tiene un proyecto contigo. Estás equivocado. Si no, pregúntenle a José, el soñador. Escúchame, Dios va a usar un hoyo para llevarte al palacio del rey. Pero Dios siempre va a cumplir su propósito. Por lo tanto, tu hoyo, tu hermano, tu situación, tu crisis, el lugar donde estás, no es el término de tu vida. Dios va a cumplir su propósito. No te olvides que desde ese hoyo, desde ese lugar, desde el abismo mismo, Dios saca a José y lo pone en el palacio para ser el mayordomo, el hombre más importante. Aún ni siquiera en su tierra, sino que en Egipto. Y le puedes nombrar de miles de ejemplos. Dios tiene un propósito con nosotros. Dígale al que está a su lado, por favor, quiero verlo. Dios, dile, Dios tiene. Claudio, es sin peso. Te pillé. Sí, es que le está diciendo: amor, Dios tiene un propósito con nosotros. Sí, yo te pillé. Este hombre lo único que quiere es casarse. No pierde la oportunidad. Ahora sí, dile al que está a tu lado: Dios tiene un propósito contigo. Amén. Y ese propósito es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? El problema está que yo tengo que interpretar, tengo que ponerle pies, tengo que ponerlo en marcha ese propósito. Y para eso el cristiano, el creyente, ahí muchas veces falla. Porque escúchenme, Dios es un arquitecto perfecto. Así dice el apóstol Pablo. Dios es un arquitecto perfecto. Él te pasa un plan, Él te pasa un plano en tus manos y a ti te corresponde la capacidad de interpretar ese plano. Pero escúchame, ese arquitecto trazó para ti un plano perfecto. Es tu deber ahora interpretar lo que Él tiene para ti. Y para poder interpretar correctamente lo que Dios tiene para ti, usted debe de conocer al menos el domicilio de ese arquitecto. ¿Me está entendiendo? Usted debe de conocer al menos dónde vive ese arquitecto para saber con quién está hablando, para saber con quién usted está tratando de interpretar lo que el arquitecto dibujó. No está aquí Fernandito, lo lamento mucho porque él me podría ayudar. Cuando un arquitecto traza líneas, hermano, lo hace de manera perfecta, nada puede quedar imperfecto. Ese mismo plan Dios ha trazado contigo. No me está entendiendo. Ese mismo plan Dios ha trazado contigo. Pastor, pero me está yendo mal. Pastor, me mojé, se me mojó la cama, la ropa. ¿De qué plan me habla si hoy día ha sido un día fatal? Pastor, hermano, a pesar de eso, Dios tiene un plan. Porque la circunstancia del día a día
no, escúcheme, no hacen fracasar el plan que Dios tiene contigo. La pregunta es cómo usted está conociendo a ese arquitecto perfecto que es Dios. ¿Lo conoce? Entonces de eso estábamos hablando la semana pasada. Conocer a ese Dios. Muchos, el problema de este tiempo, que no conocen a ese Dios, simplemente conocen el nombre de Dios, pero no se han dado el trabajo de entender a ese Dios perfecto, hermano, de escudriñarlo, de pasar tiempo con ese Dios. Y eso vamos a ver para terminar el segundo tema, o la segunda parte del día de hoy. La semana pasada les dije lo siguiente, y voy a pedir que abra su Biblia como verso central de este sermón. Creo que les había dicho Jeremías, ¿verdad? Capítulo 24. Denme ahí, ayúdame por favor, Alison. Capítulo 24, versículo 7. Ese fue el verso que leímos como versículo central. Cuando lo tenga, díganme un fuerte amén, y así sentadito como está, si no, lea aquí a mis espaldas. Dice, y les daré, lea conmigo, corazón para que me... ¿Qué les va a dar Dios? ¿Para qué? Para que le conozcan. Que yo soy Jehová y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Escúchenme, ¿cuánto usted está conociendo a ese Dios? ¿Cuánto? Les dije la semana pasada que para conocer a ese Dios, o más bien permítame solo un minutito para introducir lo que dijimos la semana pasada igual. No es lo mismo creer que conocer. Eso les quedó claro, ¿verdad? Todos creen. Amén. Todos creen en algo. Nacemos creyendo en algo o en alguien. Todo el mundo cree. Pero hay una diferencia cuando yo creo a cuando yo conozco. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto usted conoce a ese Dios en el cual usted está creyendo? ¿Cuánto lo conoce? ¿Usted sabía que Dios se deja ver? Si bien es cierto, no cara a cara, pero Él se deja ver de una manera, hermano, a través de la Escritura. Él se muestra hacia nosotros que somos sus hijos para entender, conocer la maravilla y la grandeza de Dios. Entonces le dije que para conocer a Dios, lo primero que debemos de entender, voy a hacer un repaso rápido, que Dios no es una teología. Dios no es un sinónimo de conocer, hermano, la letra, porque de hecho hay muchos buenos teólogos que conocen la letra, conocen, hermano, la Escritura, conocen de hermenéutica, de homilética, conocen de teología, conocen, hermano, del conocimiento bíblico, pero en cuanto a la letra. Pero eso no te da el derecho a saber de decir que tú conoces a Dios. Dios es mucho más que letra. Escúchenme, hay mucha gente inteligente que conoce todo este libro, desde el Génesis al Apocalipsis. De hecho, usted hable con un masón, sabe mucho más que nosotros de la Biblia. El problema no es conocer este libro simplemente por conocerlo, es entender lo que espiritualmente está escrito en este libro. Amén, Señor. No sé si le ha pasado que por eso que de repente usted escucha a un teólogo. A mí me ha pasado, un hombre muy erudito, con mucha cultura bíblica, pero a mí en lo personal no se me para ni un pelo. ¿Sabe por qué? Porque lo único que hacen es hablar de la letra, pero se les olvida algo. El apóstol Pablo dijo que este libro es letra y espíritu. Cuando tú conoces a Dios, conoces la letra, pero tienes intimidad con el espíritu, para que cuando tú te pares en un lugar a hablar de Dios, hables de la letra y del espíritu, porque la palabra es vida. Entonces conocer es mucho más que teología. Conocer, hermano, a Dios es mucho más que cantar una alabanza. Conocer es entender que Dios merece mucho más que una pequeña cántico, un par de palmadas de aplauso en una iglesia. Conocer a Dios es saber que Dios merece toda adoración y que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Para conocer a Dios dijimos que era imprescindible, hermano, ser salvo. Lo otro que dijimos que para conocer a Dios es entender que Dios no es una religión. Dios no es una religión, Dios es un Dios que es vida.
La religión ha matado a muchos creyentes hoy. La religión ha matado a la iglesia evangélica en el mundo, porque muchos se han enamorado de una religión, pero no se han enamorado del Dios que maneja al creyente y al individuo. Dios es mucho más que una religión. Amén. Bendito sea Dios. Amén. ¿Está aquí? Lo que Dios está exigiendo, y ahora nos metemos al tema de hoy, lo que Dios anda buscando en estos tiempos de la iglesia de hoy es una relación espiritual con Él, no una relación emocional, una relación espiritual. Escúchenme, lo vamos a comprender ahora por la palabra. Espiritual es mucho más que emocional. Escúcheme, cuando usted conoce a un Dios emocional, yo le puedo decir a Diego que venga aquí adelante, aprenda esto, porque esto los músicos me van a entender lo que les voy a decir. Yo a él le puedo decir, Diego, dame una nota en mi menor o en la menor, en re menor, cualquier nota en un acorde menor. Automáticamente eso se conecta con los sentimientos del hombre y yo los puedo hacer llorar simplemente cantando cualquier canción en una nota menor. ¿O no es así, músico? Porque tiene una especie de sentimiento, como que apacigua la melodía. No tengo los términos técnicos que tienen ustedes. Por lo tanto, si yo quisiera que usted esta mañana llorara, yo pudiese decirle a los muchachos, ya cantemos una canción para que la gente llore. Y los haría pasar aquí, ya hermano, llore porque usted tiene que hoy día llorar. Escúcheme, eso es manipular emocionalmente la conciencia y el alma del creyente, del individuo. Esto es mucho más que emoción, esto es espiritual. Y lo vamos a ver por la palabra. Mire, busque por favor en su Biblia Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Lo tienen? No se olvide que si usted nota que alguien lleva 3 minutos sin pestañear, es porque está durmiendo con los ojos abiertos. Así que peguen un pedacito nomás, por favor. ¿Ya? 29:13 le dije, ¿verdad? Amén. ¿Lo tienen? Dice pues, ¿quién? Dice pues, ¿quién? El Señor. Porque este pueblo se acerca a mí de qué cosa. Siga leyendo. Su temor no es nada más que un mandamiento de hombre. Escúchenme, yo vengo de una iglesia tradicional donde había un acuerdo con el jefe de coro. Escuche esto. Cuando el pastor subía a predicar, el jefe de coro tenía que cantar un cántico. Y ese cántico hacía que la gente automáticamente empezara a llorar y a danzar. Y cuando la gente danzaba, entonces decían, wow, el culto estuvo extraordinario. La gente danzó, las hermanas vinieron acá adelante. Hermano, escúcheme, no estoy poniendo en ridículo esa manifestación del Espíritu Santo. Entiéndame el contexto. Estoy hablando de esa iglesia específica. ¿Por qué? Porque el pastor tenía un cántico específico para poder decir a la iglesia, ya hermano, cuando canten este cántico, todos tienen que empezar a danzar, porque la gente se emocionaba. Entonces a veces nosotros, hermanos, los pastores cometemos el siguiente error. Le metemos a la iglesia solo emoción. Creemos que porque cantamos un par de cánticos, hermano, la gente tiene que llorar, danzar. Y nos olvidamos que esto no es emocional, esto es espiritual. El profeta le dice al pueblo, este pueblo se acerca a mí solo de ¿qué? De labios, pero su corazón está lejos de mí. El problema no está en lo externo, el problema está en lo interno.
La intimidad con Dios no comienza allá afuera. La intimidad con Dios comienza aquí. Cuando yo conozco a Dios, escúcheme, ese conocer comienza en mi interior y se traspasa a mi exterior en una manifestación de expresión. De ahí que hay muchas anécdotas, hermanos. Permítame contarle una. Yo sé que esto lo están grabando y luego se sube a internet, pero lo hago con mucho respeto y lo hago en la unción de la predicación de su palabra. Recuerdo que una hermana, cuando yo era muy pequeño, estaba danzando. Y entonces, en un momento determinado, hermano, se juntó mucha gente y el hermano estaba danzando y ella tenía una forma de danzar que lo hacía para adelante. Y en un momento determinado, hermano, se pega un cabezazo en el pilar de la iglesia. Pero de esos cabezazos, hermano, que uno dice, le llega a doler a uno, hermano. Entonces la hermana se arrodilla y cuando se levanta, hermano, tenía así un cototo en la frente. Que la gente la miraba y le decía. Entonces mire lo que pasó. Porque alguien se acercó y dice, hermana, pero si cuando uno danza, ¿no se supone que es el Espíritu Santo que a uno lo toma para que dance? ¿Y usted por qué se pegó en la cabeza? Entonces, ¿saben lo que pasa? Que esa hermana, nadie le había enseñado que el danzar no se hacía para copiarle al resto. Usted puede danzar del Señor solo y cuando el Espíritu Santo tenga contigo esa conexión para que sea solamente Dios que te tome y que no sea el hombre, porque si no vas a andar buscando la gloria del hombre, los aplausos del hombre, para que la gente te vea. Pero lo que tú te tienes que preocupar es que Dios vea tu corazón, que hay un corazón de adoración a Dios, y no importa la expresión de adoración, Dios lo que se agrada es de tu corazón. Amén. ¿Está aquí? Amén. Entonces la intimidad con Dios comienza aquí, en el interior. ¿Cuánto usted conoce de Dios en su corazón, en su intimidad, en la soledad? Hermano, cuando usted entra en los secretos, como dice el apóstol Pablo, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Esta generación era una generación que adoraba para los ojos, pero el corazón estaba lejos. Escuche, mi iglesia, conocer a Dios comienza por tu interior. Diga conmigo, conocer a Dios comienza por mi interior. Yo no puedo, hermano, decir que conozco a Dios si primero no tengo una relación personal con Él, íntima, si no hablo a diario con Dios. Días atrás le pregunté a Ale, ¿y cómo anda tu tiempo de oración? Hoy día no oré en la mañana los 2 minutos que tenía que orar. Le dije yo, tremendo sacrificio. Escúcheme, tener intimidad con Dios es andar todo el día hablando con Él. ¿Está aquí, hermano? Yo cuando en la madrugada tenía mis pies mojaditos, usted me va a ver que yo andaba hablando con Dios. Vine para la iglesia, hermano, me metí aquí, fui para afuera y le decía, Señor, que no llueva más, y llovía más fuerte, hermano. Pero uno en todos lados ve a Dios. Porque tu intimidad comienza en tu corazón. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, primera cosa de este segundo punto. Conocer a Dios comienza en tu corazón, en tu interior. Por ahí comienza la relación de entender lo que Dios quiere revelarte. Escúchame, cuando Dios te va a revelar algo, lo va a hacer a tu espíritu, a tu corazón. Ahí lo vas a comprender. Segunda cosa, conocer a Dios no es simplemente una expresión mínima de fe o una expresión de obra. Conocer a Dios es mucho más que eso. Porque cuando Él está metido en tu corazón, lo que tú haces no lo haces para que seas visto, lo haces porque lo quieres agradar siempre a Dios. Amén. Siempre a Dios, es lo que hace. Mire, por favor, acompáñenme al libro de Tito, al Nuevo Testamento. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 16.
Dios está aquí, amado. Escucho más fuerte la lluvia que su amén. Dios está aquí. Ahí estamos igualando, hermano. 1:16, ¿lo tienen? Escuche, o lea conmigo. Todavía no está. Tito 1:16. Ahora sí. Profesan conocer a quién. A Dios. Pero con los que. Los hechos. Mire, no tengo tiempo para hacer una hermenéutica de Tito, pero esta generación de Tito, escúcheme, estaba viviendo después de la resurrección de Cristo. Esta generación llevaba 70 años Jesús muerto. Escuchen, 70 años y ya estaban teniendo problemas, hermano, tremendos doctrinales, tremendos. Y ya se estaban comportando como el pueblo judío, hermano, en el Antiguo Testamento. Pero entonces Tito los reprende y le dice: ustedes profesan conocer a Dios, hablan de un Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. Porque conocer a Dios no es simplemente una expresión mínima de fe. Conocer a Dios es una expresión máxima de integridad que comienza en el corazón. Bendito sea Dios. ¿Le ha pasado a usted cuando ha conversado con un empresario y le dicen: mire, por favor, te voy a pedir un gran favor? Recomiéndame a cualquier persona para trabajar, pero lo único que te pido es que no sea evangélico. Y escuche, porque antiguamente poníamos eso como una especie de cartón de presentación. Yo soy evangélico. Y la gente decía: wow, entonces ese evangélico es un hombre de principios. Bendito sea Dios. Es con hechos. No con un hecho, escúcheme, no con un hecho, sino que con hecho. Te voy a decir algo con mucho respeto. El hecho que tú estés aquí no te da el derecho a decir que conoces a Dios, porque un hecho no te da derecho. Diga conmigo: un hecho no me da derecho. Lo que te da el derecho son tus hechos, cotidianos, diariamente. Usted sabe que yo soy contador de profesión. Cuando yo trabajaba, era jefe en una empresa. Llevé a puros cristianos de una iglesia, no voy a decir el nombre porque a lo mejor ven el video. Usted me va a creer, hermano, que había gente cristiana, escúcheme, diáconos de una iglesia, que yo llegué a trabajar ahí porque necesitaban una fuente laboral. Usted me va a creer que llamaban a la hermana, una hermana que llegaba todos los días a 8:30 a trabajar, todos los días, pero era una mujer íntegra, a las 8:30. Nunca del tiempo que yo estuve llegó atrasada. ¿Sabe lo que hacía este hermano? La llamaba a ella para decirle: tú me puedes marcar la tarjeta porque voy media hora tarde. Mire lo que hacía: comprometía a la hermana en su irresponsabilidad, la hacía pasar como mentirosa, una falta grave, porque nadie puede marcar la tarjeta por otro. Aquí los hermanos saben que contablemente o que legalmente eso es una falta grave que amerita un despido inmediatamente. Pero era diácono de una iglesia. Y escúcheme, hermano, cuando ese hombre se subía al púlpito, los palos, hermano, le llegaban, pero se subía con una metralleta, hermano, y disparaba, pero para donde él quería. La gente salía, en vez de amén, la gente decía, y se agachaba, hermano, porque el palo que le llegaba. Porque sus hechos no demostraban conocer a Dios. Escúcheme, iglesia, nosotros nos estamos mudando a un domicilio que para muchos es desconocido. Y lo que estamos buscando en esta casa, aprovecho de decirle a los que nos visitan, lo que hemos orado con los líderes de esta congregación, y no lo digo de manera vanagloriosa, lo digo con humildad, nos estamos cambiando de domicilio, y al domicilio donde queremos llegar es que nuestra palabra sea sí, y en el sí haya respeto y haya honra, comprometernos con Dios y con la gente, y lo que se dice, se hace.
Por lo mismo aprovecho de decirle como un consejo, porque para mí ustedes esto es como una reunión familiar. Aprovecho de decirles con mucho respeto, mi hijito lindo, como pastor de esta iglesia, nunca les preste dinero a nadie de esta iglesia sin que yo sepa. Amén. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque usted no lo conoce, pero su pastor lo conoce. Amén. Estamos aprendiendo. Entonces, conocer a Dios es mucho más que un hecho. Dice Tito, es los hechos en plural, son la cantidad de hechos que yo hago diariamente, lo que hacen que yo demuestre cuánto conozco de Dios. Bendito sea Dios. Mira, aquí en este punto uno puede hablar tanto, hermano. Porque yo a ustedes no los veo con mi hijito en la universidad, pero Dios sí los ve. Son sus hechos. ¿Tú no eres cristiano? ¿Y tú no eras evangélico que decías que iba a ir a una iglesia? ¿Y qué haces fumando marihuana ahora? ¿Usted se ríe, hermano? ¿Pero es así? ¿Y no eres evangélico? No, es que ahora en mi iglesia estamos hablando de la gracia, entonces la gracia lo cubre todo, y en la gracia en mi iglesia enseñaron que hoy día puedo fumar, puedo tomar, puedo ir a la fiesta, como un hermano de una iglesia, de esta iglesia, que salió de esta iglesia y me lo encontré por ahí y me dijo, estoy en una iglesia bacán, pastor. ¿Cómo eso bacán? Es que el fin de semana me voy con mi esposa a la disco, llegamos borrachos, porque es con mi esposa, entonces como es con mi esposa no hay pecado. Y yo le dije, ¿tu pastor qué te enseña? Es que la gracia de Cristo lo cubre todo. Entonces le dije yo, bueno, vámonos todos para allá, entonces. No es así la cosa, hijo. Dios es un Dios de orden y de celo. Dice que cuando vinimos a Él nos hizo nueva. Escúcheme, diga conmigo, nueva. ¿Qué cosa? Nueva criatura. Las cosas que viejas pasaron. He aquí todas. Escúcheme, alguien me dirá, pastor, pero eso es en cuanto a salvación. Sí, en cuanto a salvación ya gracia. Pero el predicador de la gracia, el apóstol Pablo dice que esta carne yo tengo que someterla al Espíritu. ¿Cómo te quedó el ojo? Y si quieres te puedo dar por lo menos 25 citas bíblicas que el apóstol Pablo dice que esta carne, hermano, tiene concupiscencia y tengo que someterla al Espíritu. En cuanto a salvación, usted es nueva criatura, hermano. La salvación es tuya, es un regalo divino de Dios. Pero tú tienes una obligación que en tu carne tienes que sujetarla diariamente a la santidad de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, yo no puedo con estos pies que el día domingo vengo a lanzarle al Señor, a cantarle esos mismos pies que uso el día domingo para alabar al Señor, esos mismos pies los uso para en la semana ir a donde no tengo que ir a meterme. Escúcheme, eso no es gracia. Escúcheme, si usas la desgracia como un abuso, se va a transformar en tu desgracia. Este no es un mensaje religioso ni te estoy criticando, te estoy enseñando. Porque conocer a Dios uno lo demuestra con los hechos. Es la integridad del corazón. Hermano, que lo que tú eres aquí lo seas allá afuera. Que digan, oye, este hombre, hermano, mire, un buen cristiano, escúcheme, un consejo, un buen cristiano nunca dice que es cristiano. Nunca. La gente se va a dar cuenta solo que tú eres cristiano. Nunca lo digas porque te puedes casar con tus palabras. Usted simplemente diga, yo voy a comportarme de manera íntegra porque mis hechos van a hablar por mí. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Me quedan un minutito nomás, por favor. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Luchito, pregúntame. ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedes conocer a Dios? ¿Le gustaría saber a usted cómo puede conocer a Dios? ¿Se acuerda que la semana pasada dije a través de un principio? Lo primero que Dios nos revela es ¿a través de qué?
Usted no puede conocer a Dios si no conoce el libro, la boca de Dios. Escuche mi iglesia, cuando tú esta semana, este libro lo mantuviste todo el día cerrado, entonces Dios no te habló. El único que te puede hablar es la palabra de Dios. Este libro es el libro sagrado, es el manual de conducta de un creyente. Lo vimos la semana pasada. Pablo dijo, hermano, que es como una espada. ¿Qué es lo que hace? Más cortante que cosa. De toda espada de doble filo. Y penetra hasta qué? Hasta partir del alma. Toda la palabra es inspirada por Dios. Cuando usted conoce la palabra, entonces usted conoce a Dios. Parece que no me quedo muy convencido de eso. Diga conmigo, cuando yo conozco la palabra, conozco a Dios. La palabra te saca de error. A mí me encanta esto. ¿Lo puedo hacer? Voy a hacer. ¿Me está mirando? La palabra de Dios te da capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Dígame usted, ¿dónde sale en la palabra que si yo trazo aquí una línea espiritual imaginaria, usted no puede pasar para acá? ¿Dónde sale eso? Que alguien me diga un texto bíblico donde aparece eso, por favor. ¿Dónde? Entonces le dicen, yo trazo aquí una línea espiritual y tú no puedes pasar por acá porque la unción de Dios te detiene. ¿Dónde sale eso, hermano? ¿Dónde sale eso? ¿Alguien? Porque yo aún no llevo en mis 43 años de evangelio y de estudio de la palabra, aún no descubro dónde dice Dios eso. ¿Dónde lo dice? No existe. Nadie puede manipular el poder de Dios. Pero cuando tú conoces la palabra, tú sabes cuando te están diciendo la verdad y cuando te están engañando. Veía días atrás con mi esposa, hermano, un programa en televisión cristiana, a un predicador que sabe lo que hacía, hermano, cuando la gente pasa adelante. No sé si a usted lo ha pasado, cuando la gente pasa adelante, entonces automáticamente hay algunos que lo empujan para que la gente se caiga y se cae de mayay. Pero escúcheme, eso no es la unción de Dios, es que lo empujan. Y este predicador sabe lo que hacía, tenía 3 personas detrás de cada hermano que lo tocaban. Pense eso. Lo tocaban. Entonces, ven Anita, para que mi hermano me entienda. Yo soy ese predicador, estoy orando por él. Entonces, Anita toca a César. Entonces, ¿qué va a saber César? Que si yo oro por él, ¿hay alguien detrás de él o no? Entonces, ¿qué va a hacer César? ¿Me va a caer, po? Gracias, hijo. Escúcheme, por favor, para que quede claro en la cámara, yo no me estoy riendo de esos hombres porque yo sí creo que el Espíritu Santo te puede derribar. A mí no me importa las veces que tú te caigas, a mí me importa las veces cómo te vas a levantar, porque si pasaste todo el domingo a caerte y todo el domingo a caerte y eres el mismo y Dios no te ha cambiado, entonces de nada sirve que te caiga. Cuando Dios te bota, Dios te regenera, Dios te levanta, Dios te hace una nueva criatura. Hermano, Él te hace nuevo y no tienes que andar buscando unciones todos los domingos. Como les decía el domingo pasado, como los que hacen caer oro del cielo, hermano, y la gente anda detrás del oro. ¡Oro! Y cuando se acabe el oro, mijito, escúcheme hoy, hermano, mire, yo siento una presencia muy fuerte del Espíritu Santo predicando esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque la gente se deja engañar, porque no conoce el libro santo. Escúcheme, el Dios que yo predico es un Dios ordenado, disciplinado. Él te puede visitar por la mañana, por la tarde, por la noche. Él no necesita un espacio físico. Dios es un Dios que rompe los esquemas de los espacios físicos. Dios no necesita que usted cante el himno 393 para que llore. Dios no necesita que usted cante grande y fuerte ser para que tú te quebrantes. Lo que Dios necesita es tu corazón, que entiendas la palabra
palabra y Él te puede tocar por la mañana, por la noche, orando, ayunando, acostado, dormido, hermano, de pie, en el metro, en la feria, en cualquier lugar, porque Dios está por encima de lo natural. Mi Dios es un Dios sobrenatural y Él te toca cuando Él quiere tocarte y cuando tu corazón está dispuesto para que Él te toque. ¿Cuántos dicen amén? Siento la presencia del Señor, amado. Vaya Juan, por favor, capítulo 17. Juan, si me regalan 2 minutos y termino. Juan 17, 8. Dios está aquí, amados. Dios está aquí. Conocer a Dios significa conocer su palabra. Hay un pueblo, ¿sabe? Oseas dijo, mi pueblo pereció. ¿Por qué cosa? ¿Pero conocimiento de qué? De la palabra, hermano. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso que hay iglesias engañadas. Hoy día tenemos una iglesia frustrada, hermano, que más que adorar a Dios, adoran al pastor de la iglesia. Hoy día ya no son apóstoles, hoy día son, hermanos, arcángeles, ya porque les quedó chico el nombre de apóstol, son arcángeles, hermanos, son, mire, yo creo que va a llegar el día que se van a llamar, no sé, hermano, con mi esposa vimos un video en internet que a uno lo ungieron, hermano, como rey. No se ve, hermano, es así, no, pastora. Como rey, y escúcheme, ¿y saben lo que hicieron los diáconos? Hicieron una cama y donde a él lo pusieron en los hombros. ¿Y saben cómo lo echan a la iglesia? El pastor en un sillón, hermano, precioso, hermoso, hermano, no sé cuánto dinero le habrá costado. Y los diáconos, hermano, entrando con el rey, porque ahí venía entrando el rey al templo. Y yo digo, Señor, y hermano, y escúchenme, una iglesia llena, por lo menos 5.000 personas aplaudiendo porque venía nuestro rey. Y yo digo, mi Dios debe estar rasgando vestiduras. Porque el único que hoy día puede tener el nombre de rey, pero que vino como el hombre más humilde de la tierra, es mi Señor. Ese se llama Jesús, el Hijo de Dios, el único Rey de reyes y el que merece honra. Y que la iglesia cuando aplauda a Dios. Cuando la iglesia levanta sus manos, la levanta a Dios. Cuando la iglesia canta, le canta a Dios. Porque Él se merece la honra, la gloria por los siglos de los siglos. El único. Hay respeto por el pastor, hay honra por el pastor, pero no merece gloria. ¿Qué dice Juan 17, hermano? 8. 8 le dije, ¿verdad? Porque las palabras, hablando Jesús, porque las palabras que me diste, se las he dado, y ellos las recibieron, ¿y han qué cosa? ¿Y han conocido qué? ¿Pero a través de qué? ¿A través de qué? A través de la palabra. ¿Conocieron qué cosa? Sabiduría. ¿A través de qué? De la palabra, hermano, usted sea sabio. Les cuento lo casi lo último. Miren, se hizo una estadística hace poco a nivel de iglesia evangélica en el mundo. ¿Usted sabía que estadísticamente la gente que más se descarrea en las iglesias son los pentecostales? Pero la gente más fiel son los bautistas, los asambleístas. Y en el estudio venía por qué ellos eran muy fieles al Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted cuando ha hecho una iglesia bautista o una asambleísta o una cuadrangular, usted no puede ocupar ni un micrófono si primero no ha pasado por un seminario intensivo de enseñanza de la palabra de Dios. Y si usted no conoce la palabra, usted no puede ni siquiera, hermano, mire, usted no puede ni siquiera servir en una casa de té en la iglesia, porque primero te pasan por el taller de la enseñanza de la Escritura. Entonces, ¿qué pasa con un bautista? Hermano, le pasa un camión por encima. Usted sabe que los bautistas, hermano, le cambian cada 3 años el pastor. Y es más, cuando no les gusta, ellos mismos eligen otro pastor y lo mandan a cambiar. ¿Y usted cree que esos cristianos se van detrás del pastor? Porque primero le enseñaron a amar a Dios y amar su palabra. Con mucho respeto. Yo soy pentecostal, criado. Hermano, a mí nunca me metieron a un taller
teológico estudiar la palabra. Nosotros tenemos este lenguaje. Hágalo, hermanito, si total es para Dios. Mire, hermano, hágalo como sea, si total Dios igual sagrada. Sí, Dios sagrada, pero Dios busca la excelencia y la perfección, y eso se consigue a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Estudia la palabra, iglesia, estudia la palabra. Mi pastor, es que no sé, me cuesta. Mire, hermano, aquí el próximo domingo vamos a comenzar con el discipulado, el domingo en la mañana. En la semana vamos a comenzar con los cultos locales discipulados. Hermano, aquí tenemos profesores, hermano, graduados de teología, hermano, 8 años estudiando teología. Aquí tenemos maestros de la palabra. Pregúntenos. Para que no le pase lo que le pasó a la pastora y a mí, hermano. Se les dije la semana pasada, ¿se acuerdan? Ustedes se ríen, hermano, pero a mí me pasa cada cosa. Me fui a meter a una iglesia donde apareció una pastora que era como una super pastora y que traía la unción de la risa. Entonces, hermano, nos estaba obligando a reírnos. Y escúcheme, y en un momento que mi esposa nos miramos así medio serio, porque mi hijo dijo que yo andaba serio. Sí, a veces ando bien serio. Y ese día era un día de eso. Entonces nos miramos así y la pastora me empezó a mirar y me empezó a decir, y ríanse. Y yo no tenía ganas de reírme, por mano. Entonces decía, el que no se ríe no tiene al Señor. Ah, hermano, le dije, ¿qué se cree, hermano? Yo tengo a mi Dios. Y yo necesito un culto de unción, de risa para reírme. Porque el gozo de Dios es mi fortaleza y ese gozo está aquí. ¿Sabe cuándo me río? Cuando, mire, me acabo de enterar que mi esposa me hace huevos en el microondas. Eso me da risa. Ya tenemos una conversación pendiente los dos. Necesito, hermano, se imagina a su pastor, ya hermano, todo el mundo riéndose, la unción, porque aquí está la unción de la risa. Hermano, yo le pregunto, ¿dónde está la palabra eso, hijo? ¿Dónde está? Eso es burla. Bendito sea Dios. Y termino. Conocer a Dios es entender que Cristo es la imagen invisible de Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted conoce a su Hijo. ¿Está aquí? Cuando usted conoce a Dios, conoce a su Hijo. Les hablé la semana pasada de por lo menos 6 religiones que creen, hermano, en la reencarnación, en un montón de cosas que no voy a repetir por tiempo. ¿Saben cuál es la única diferencia que existe entre todas las religiones del mundo con la nuestra? Es que nosotros sí reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, el que nos salvó y nos redimió. Cuando tú conoces al Padre, conoces al Hijo. Y Jesús va conmigo, hermano, a todas partes. Yo hablo con Jesús, hermano, y Jesús me hace reír en la mañana, hermano, y Jesús me bendice. Amén, Señor. Jesús, así no es así, hermano Manolito. Y Jesús nos bendice. Sí, Señor. Y Jesús te bendice, Felipito. Yo veo por fe, hermano, por fe veo que después de este culto alguien me invitará a almorzar porque mi casa está toda ligada. Por fe nomás estoy viendo eso, hermano. Y Jesús me sorprende, hermano. Y alguien me va a invitar, estoy seguro, hermano. Somos como 10, sí, mijito, nomás. Lo único que pasa es la vista. La cocina tenemos almuerzo ya. Entonces, mire, Colosenses, rápido, ayúdame, Alison. Colosenses. ¿Me regalan 2 citas bíblicas más? 2 nomás, ¿ya? Si yo sé que tenía un pacto con usted. 2 citas bíblicas, ¿puede ser? Ya, Colosenses 1:15 primero. Oh, te amo más. Mire, hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice, Él, ¿quién? Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Cuando yo conozco a Dios, conozco a Jesús. Le pregunto a usted, hermano, esta semana, ¿cuántas veces habló con Jesús? ¿Cuántas veces? Sí hablé con Jesús, pastor. Porque mi Biblia está abierta en el Salmo 91 los 365 días del año.
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ah, no, pero pastor, ahora cambié. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús no es eso. Jesús te toca cuando tú menos lo piensas. Te quebranta cuando tú estás conectado con Él. Hijitos, cuando ustedes están en un examen, Él te habla. Porque su conexión está con Dios. Cuando tienes una necesidad, tú sientes ese abrazo de Jesús, que te sientes protegido por Él, que nada malo te va a pasar porque la mano de Dios está contigo. Porque es el Hijo invisible, la imagen, invisible del primogénito de Dios. Es la imagen del primogénito, es el primero. Y Él se presenta cuando tú más lo necesitas. ¿Cuántos conocen a ese Jesús? Te tengo una buena noticia, ese Jesús está aquí en esta mañana. Él está aquí. ¿Cuál es tu necesidad? Ese Jesús está aquí en esta mañana. Él no te miente, Él no te engaña. Y termino, hermano, con Gálatas. Ayúdame, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gracias, Señor. Te necesito. Qué maravilloso es esta paz de Jesús. Mire, dame un segundito, un poquito más bajo, Diego. Mire, dice, esto es tremendo. Si Abraham creyó ¿a quién? A Dios. Y le fue contado por qué cosa. Justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque creyó